Bien, seguimos con Isaías 53, vamos a la tercera parte. No creo que vayamos a terminar hoy porque no es que sea un capítulo muy largo, pero sí es muy denso, de mucho contenido doctrinal y de enseñanza como tal, ¿no? Entonces prefiero ir paso a paso. Nos hicimos los dos primeros puntos, eran 4 puntos creo en total. Vamos a empezar, seguir con el tercero. El tercero es la templanza del siervo, versículos del 7 al 9. Así que empezamos con este tercer punto, la templanza del siervo. La templanza, hermanos, es fruto del Espíritu. La verdadera templanza es fruto del Espíritu, como todos sabemos. Y es algo que, con que es fruto del Espíritu, no es cosa nuestra. Hay personas que son más templadas que otras, es verdad, pero no es la templanza del Espíritu. Pero nosotros, los cristianos, tenemos que permitir que el Espíritu Santo y pedir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida para que se desarrolle esa faceta del fruto del Espíritu que es la templanza o dominio propio. Amén. Bueno, veremos que el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo absolutamente impresionante sobre esta cuestión, templanza y dominio propio. Acordémonos que estuvimos viendo ya que Él iba hacia Jerusalén, Él ya sabía hacia dónde iba, Él sabía cuál era lo que iba a ser el cumplimiento de la voluntad del Padre en su vida, que era la cruz, y que tenía, ¿os acordáis que vimos que tenía el rostro como de pedernal, el rostro duro, en el sentido, porque claro, estaba convencido y iba a ello, ¿no? Esa es la manifestación de la templanza, de que no se ponía nervioso, de que no se quejaba, de que no despotricaba, de que no, en fin, no hacía cosas raras, como hacemos todos, yo el primero, sino él iba en esa fortaleza del Espíritu de Dios. Eso yo lo quiero para mi vida, la verdad, yo lo quiero para mi vida, ¿no? Me imagino que tú también. Y lo demostró hasta el final, Versículos de 7 al 9, entonces, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Lo más fácil es abrir la boca. Lo más fácil es cuando te dan un guantazo, tú o dar otro guantazo o al menos replicar y decir, ¿qué haces? No sé qué, no sé cuánto, y defenderte y no sé qué, no sé cuánto. Él no, porque él ya venía preparado, porque ya sabía lo que iba a pasar. Y tenía que pasar por ese sufrimiento, por esa llaga. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Hermanos, vemos esto y decimos, es que esto se cumple perfectamente solo en la persona de Jesús. No hay otro ejemplo en la historia. Es imposible que un impostor hubiera podido hacer eso. Imposible. Bien. Ahora, la porción de los versos 7 y 8 que acabamos de leer, ahora lo veremos, es lo que leyó, si os acordáis, el eunuco, el eunuco etíope, estamos ahora en el libro de Hechos, que le fue explicado por Felipe con referencia notable hacia Jesús. Ahora lo vamos a ver. ¿Os acordáis de eso? Lo habéis leído, imagino, ¿no? Vale, pues vamos a verlo. Y lo analizaremos por encima, porque yo creo que es importante también. Hechos 8, 26 al 38. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Era un creyente, este eunuco, era un creyente, un prosélito judío, ¿no? del judaísmo, un prosélito, hasta la fecha, hasta el momento. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñe o no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Os dais cuenta que es lo mismo, no? Isaías 7:8. Es lo que hemos leído, por eso estamos viendo ahora lo del eunuco, para comparar. Porque es un versículo. ¿Por qué lo estamos viendo? Pues entre otras razones para aprender, claro, pero entre otras razones porque esto es una prueba más que realmente lo que dice Isaías tenía que ver con Jesús. ¿Vale? Ahí tenemos una prueba irrefutable en el Nuevo Testamento. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? O sea, ¿de quién dice Isaías? ¿Isaías de quién está hablando? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Evidentemente le habló del bautismo, le habló de todas las cosas, ¿no? Y él creyó y pidió eso. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. De paso os digo que esta es la clave para entender que ha habido una conversión auténtica y que esa persona que se dice ahora creyente sí es candidato a pasar por las aguas. Si crees de todo corazón. O sea, creer de todo corazón es un milagro. ¿Me entiendes? O sea, nadie puede creer de todo corazón si no le es dado de Dios el creer. Es imposible. Hay mucha gente que cree en la mente. Como los loros repiten frases. Valga la analogía. Un loro, tú le enseñas unas palabras y sabe hablar, un gris de cola roja africano, que son buenísimos, estos son los mejores que hay. Y si desde pequeñito, si lo crías, pues pueden aprender a hablar y a hacer cosas increíbles, pero no entienden nada de lo que están diciendo, sencillamente repiten lo que están oyendo, ¿no? Entonces hay muchos que se dicen creyentes que en realidad son así. Solamente repiten la doctrina que han creído, que han aprendido, pero no necesariamente eso les hace creyentes, porque creer implica, es un asunto del corazón y eso solamente lo puede hacer Dios, ¿vale? Bueno, sigo. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es una confesión. El que confiesa así es porque realmente lo cree, es porque realmente Dios ha hecho el milagro en su vida. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque os digo una cosa, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. No hay manera humana de creer eso. No hay manera humana. O sea, una persona, realmente creer, quiero decir, insisto en el punto. No, una persona solo puede decir eso por el Espíritu Santo. No hay otra manera que lo pueda decir. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó, etcétera, etcétera, y luego Felipe fue llevado, etcétera, ya sabemos, y el eunuco se fue contentísimo para su tierra, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué hemos visto esto? Insisto, porque confirma una vez más que realmente lo que está escrito en Isaías 53, 7, 8 se está refiriendo a Jesucristo. No hay otra manera de entenderlo, y quien no lo quiera entender es porque, sencillamente, eso, no quiere entenderlo, pero no hay otro asunto. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Vamos a ver esto. A pesar de estar bajo el peso de toda la angustia y aflicción derivadas no solo de su propio sufrimiento, sino por el pecado de los hombres, esto es lo que más le hacía daño al Señor. Porque él estaba llevando el peso de todo el pecado de toda la humanidad. Mayormente de los que iban a creer, claro. Yo no sé cómo eso puede ser, no tengo ni idea. Pero yo sí sé que cuando uno peca, cuando pecamos y nos sentimos culpables, eso no es agradable, ¿verdad? Y eso que fíjate que Dios nos perdona, pero no es nada agradable. Ahora, tú imagínate llevar el peso de todos los hombres, imaginemos solamente de los que iban a creer, ¿vale? Los que iban a creer, que ya es bastante.
sobre los hombros, por decirlo así, y no poderte zafar de eso. O sea, es lo que hay y tú llevas la culpa. En vez de llevarla a ellos, la llevas tú. Ese es el caso de Jesús. Yo no sé, pero esto tiene que ser abominable, o sea, horrible, horroroso, horrendo, o sea, no hay calificativos, ¿no? Por eso él murió tan rápidamente, porque es imposible que pudiera resistir un peso así. ¿Ya? Así que no solo de su propio sufrimiento, sino por el pecado de los hombres. No protestó ni se encaró contra sus opresores, de lo que hablábamos antes de la templanza. Jesús cumplió a la perfección con este pasaje. Y aquí tenéis las referencias bíblicas, ¿verdad? Las podéis ver luego en el vídeo. Como cordero fue llevado al matadero. Bueno, pues si hacemos un poquito de memoria, eso lo vemos en boca de Juan el Bautista. Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, cuando vio al Señor Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Interesante. Aquí está, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante, ¿no? Porque Juan vio a Jesús como un cordero. ¿Un cordero qué? Un cordero sacrificial. Un cordero perfecto, sin mancha, sin arrugas, sin ningún tipo de defecto. Preparado para el sacrificio. Los sacrificios que se hacían por la mañana y por la tarde. Y lo vio así enseguida de verlo, lo vio, lo entendió así y lo dijo. Y lo dijo hasta 2 veces, como mínimo. Está referido en el Evangelio de Juan. O sea, dice que Jesús iba por ahí y otra vez le vio Juan y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Impresionante. Él iba a quitar el pecado del mundo por su propio sacrificio, como el cordero que sacrificaban por la mañana y por la tarde. Ese era el símil. Escribe MacArthur, cito: el siervo asumió el papel de un cordero sacrificado y Jesús cumplió de forma literal esta función. Ahora, es interesante entender esto, ¿no? O sea, los corderos en el Antiguo Testamento los sacrificaban ¿por quién? ¿Por los gentiles? ¿Impíos? No, por el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Israel, ¿verdad? Israel. Pero sabemos que no todo Israel, porque no todo el que se dice judío es judío, sino los que son realmente judíos, ¿no? Entonces, pero bueno, el punto es ese: los corderos se sacrificaban por los justos. En el Antiguo Testamento era por los justos, ¿me entendéis? ¿Me seguís? De la misma manera, Cristo, como Cordero de Dios, ofreció su vida por los que habían de creer. Y los que han de creer es por obra de Dios. Como ya dije antes. ¿Te das cuenta? O sea, Dios no malgasta las balas, no malgasta la pólvora. Él lo hace todo a la perfección. Es verdad que el poder de la sangre de Cristo es suficiente para toda la humanidad. Pero no es menos verdad que está escrito que es mayormente, dice, o de forma, la palabra no es la mejor traducción, mayormente, para los que creen, dice Pablo, pero la Reina Valera, pero es en el sentido de que sobre todo, o de una manera eficaz, es lo que quiere decir, para los que creen. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa que quita el pecado del mundo? Bueno, ahora vamos a ver, porque sí tiene otro sentido. Volviendo a la declaración de Juan el Bautista, el decir que quita el pecado del mundo tiene un significado que va más allá de la salvación personal. Significa que literalmente el pecado y su maldición serán del todo quitados de este mundo cuando Él regrese. Amén. ¿Por qué se van a suceder las cosas que tienen que suceder descritas en el libro de Apocalipsis? Todos lo sabemos, ha sido revelado. Está en el capítulo 5, que habla del corderito, el cordero. El original dice corderito, que es el único que puede destapar, abrir los sellos del libro sellado, los 7 sellos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es el único que pagó el precio para que el pecado sea quitado del mundo. Porque ¿cuál va a ser el resultado del Apocalipsis? Vamos a decirlo así, de la desvelación. ¿Cuál va a ser el resultado?
¿Cuál es el mensaje principal del libro de Apocalipsis? El mensaje principal es que el poder del pecado y el pecado como tal van a desaparecer. Babilonia va a caer. Babilonia representa el pecado en el mundo. ¿Me entendéis? Todo esto va a ser deshecho. Las obras estas de maldad van a ser deshechas. Ahora se está levantando la maldad de una manera increíble. Ya lo estábamos hablando antes. Que es increíble lo que está pasando, tanta maldad, que no hace falta que la mencione. Pero hacer daño a los niños, hacer daño a los hombres, hacer daño a las familias, hacer daño a la nación, hacer daño a todo. Pero esto es porque se está manifestando el poder del pecado de una manera horrible. Pero el Cordero de Dios vino a quitar el pecado del mundo. Entonces, no es que quita solamente el pecado de los que van a creer, que sí. La segunda acepción es esta: quitará el pecado literalmente de este mundo. Y el poder del pecado de este mundo lo va a quitar. Gloria a Dios, ¿no? O sea que si Él no hubiera dado su vida en la cruz, esto no hubiera podido, no pasaría, ni se salvaría a nadie, ni tampoco el pecado sería erradicado del mundo. Pero porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, el pecado y su poder van a ser erradicados de este mundo. Cumpliéndose las palabras de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo entendemos ahora? Mejor. Yo creo que está claro, ¿no? En cada misa se repite eso, las misas: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Aún me acuerdo, fíjate. Más 50 años casi ya. Y es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. No es porque lo digan las misas, sino porque está escrito. Amén. Gloria a Dios. Aunque no sé si ellos entienden lo que están diciendo, pero nosotros sí lo entendemos. Versículo 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Vamos a ir viendo esto. Estuvo preso y pasó por un juicio falso, es decir, por juicio fue quitado. Un juicio falso por lo cual fue quitado de en medio. La gente coetánea, la mayoría pereció. Cuando dice, y su generación, ¿quién la contará? Que su sangre y la de nuestros hijos caiga sobre nuestras cabezas. Se maldijeron a sí mismos los judíos, llevados por el espíritu de engaño de Satanás. Pero es que eran de Satanás. Por lo tanto, el enemigo tenía derecho a engañarles. Por eso está pasando lo que está pasando hoy en día con tanta maldad. ¿Por qué están aprobando leyes tan nefastas, nefandas y perversas? Porque están siendo llevados por el espíritu del diablo, pero es que son del diablo ellos. Por eso lo hacen hasta que Dios llegue hasta aquí. Que lo dirá en un momento dado, claro. Esto no va a ser así forever and ever, ni mucho menos. Jesús fue cortado de la tierra como lo fuera un malhechor, pero en realidad los malhechores eran todos aquellos por los cuales Él se hizo malhechor. Él se hizo maldición por todos nosotros. Vino a ser considerado un rebelde por nosotros los rebeldes. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Quién? Él, Cristo. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Seguimos, versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Vamos a ir viéndolo despacio. Más profecía que se cumplió al detalle. MacArthur dice, me ha gustado y por eso lo transcribo: a causa de su muerte vergonzosa, los judíos querían que el siervo tuviera una sepultura vergonzosa al lado de los ladrones. ¿Vale? Eso es lo que querían. Qué malos eran, ¿no? Era espíritu del diablo intoxicándoles y llevándoles a eso. Es increíble. La maldad del maligno es como se dice en teología, es una perversión absoluta, depravación absoluta. O sea, no tiene ni más mínimo atisbo de luz, nada. Es horrible. Pero en lugar de esto, su cuerpo fue colocado con los ricos, en un sepulcro honorable por medio de la tumba donada por el próspero José de Arimatea. ¿Vale? O sea, Dios no permitió más humillación ya.
la justa y necesaria para pagar por el precio del pecado, pero no más. Aunque, pues, si no hubiera, es que si no hubiera acabado una fosa común. Porque es lo que hacían con los que ejecutaban, los muertos, los martirizados, o sea, los llevados a la muerte, ladrones, convictos. Los convictos llevados a la muerte luego los metían en una fosa común, no los metían en sepulcros, los metían en fosas comunes y ahí los metían y ya está. Pero esto no podía ser, porque la tumba tenía que quedar vacía. O sea, tenía que haber una tumba que diera por sí mismo testimonio de que él había resucitado. ¿Me entiendes? Así que, aunque las autoridades civiles pretendían que el cuerpo del Señor fuera enterrado con los demás, ejecutados seguramente en una fosa común, eso no fue así. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, aunque el cuerpo reposó en una tumba de ricos, Cristo no merecía haber muerto, y menos aún de la manera como fue, porque jamás pecó ni transgredió. Primera de Pedro 2, 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Luego esto veremos más. Tengo que continuar un poco más, si no es muy poco, pero hasta donde pueda. Ya estamos en el punto 4, de los 4, el punto 4, ¿vale? La porción del siervo, versículos del 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Sí, al 12, sí. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Esto lo leemos y muchos no lo entendemos, a no ser que se estudie bien. Y por eso es bueno enseñar. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bien, vamos a avanzar todo lo que podamos. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Claro, si tú lo ves y dices, pero Dios es muy malo, ¿no? Quiso eso hacer a su hijo. Pero por eso no entendemos la mente de Dios. No entendemos la mente de Dios. Cuando dice quiso, veremos que no es deseó. Pero vamos a irlo viendo, que hay una gran diferencia entre querer y desear, Aunque el siervo no merecía morir, Dios quiso que así fuera. Aquí vemos la enorme diferencia, como digo, entre querer y desear. Cuando dice quiso, no significa que deseó, sino que fue fruto de su voluntad. Muchas veces queremos hacer cosas y no las deseamos hacer. ¿Me entiendes? ¿O no nos pasa eso? Queremos hacer algo que es justo, aunque sea desagradable, y no deseamos hacerlo. Cada vez que tenemos que reprender a alguien, por decir, no deseamos hacerlo, pero queremos hacerlo porque es necesario, ¿vale? Nuestros hijos pequeños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es el punto, ¿no? ¿Deseaba el padre la muerte del hijo? Obviamente no, está claro. Pero el padre quiso que el hijo padeciera hasta morir por encima de su dolor, porque era necesario, porque era la única manera para que se hiciera justicia haciendo misericordia. Y eso fue así por el mismo principio que leemos, Mateo 3, 14, 15. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, cuando Jesús pidió ser bautizado. ¿Y tú vienes a mí?
Ni siquiera Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, entendía eso, date cuenta. Pero Jesús le respondió, deja ahora, o sea, déjalo, o sea, cállate. Hasta aquí. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Ves? Que cumplamos toda justicia. Jesús le decía a Juan el Bautista que él necesitaba ser bautizado, Jesús necesitaba ser bautizado, no porque lo necesitara, sino para dar ejemplo o por las razones que sean. No voy a entrar ahí ahora. Pero era un asunto de justicia, ¿vale? El cumplir toda justicia es lo que Cristo vino a hacer, incluida su propia muerte. Era justo que Él muriera, no por Él, sino para que los designios de Dios se cumplieran, entre otros, que la salvación llegara a los escogidos. Y no había otra manera. Por eso el diablo nunca se percató del tema. Nunca se percató del tema. De otra manera, se hubiera opuesto a que el Señor fuera a la cruz. Y hubiera sido un problema. Pero el diablo era todo lo contrario, lo que quería era llevarlo, empujarlo a la cruz. Empujarlo a la cruz, empujarlo a la cruz. Pero Dios es más inteligente. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y eso de ver linaje, a lo mejor no lo hemos entendido muy bien o nos suena raro. Vivirá por largos días. Eso hay que aclararlo. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Obvio desde la perspectiva del tiempo de Isaías, porque para nosotros esto ya se hizo, gracias a Dios, ¿vale? Cuando haya puesto, es que ya lo hizo, es la cruz, ya lo hizo. Pero desde la perspectiva de Isaías, pues era un asunto que tenía que ver en el futuro. Para nosotros ya es del pasado. Cristo se ofreció en sacrificio por el pecado de los que íbamos a creer para salvación, como el Cordero de Dios. Por tanto, Cristo es nuestra Pascua. 1 Corintios 5:17 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿vale? No es el cordero animal, sino que es Cristo, el Cordero de Dios, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí ya lo dice en pasado. ¿Bien? Isaías lo dice en futuro, Pablo lo dice ya en pasado. Expiación por el pecado, en este caso lo entendemos por ofrenda. Expiación como ofrenda por el pecado, no por la enfermedad como algunos enseñan. No por la enfermedad como algunos enseñan. Cristo no dio su vida para que tuviéramos salud física, sino salud o salvación eterna. Y esto es muy importante entenderlo. Eso no significa que no tenemos que orar por sanidad, no es eso. Pero no podemos decir, por tus llagas hemos sido sanados. No, por tus llagas hemos sido salvados. ¿Me entiendes? Porque sanidad es en el sentido espiritual. Porque si no sería una mentira. Pero ¿cuántos cristianos no sanan? ¿Y cuántos se mueren, verdad? Nunca moriríamos entonces, claro. Si siempre fuéramos a ser sanados, pues nunca moriríamos. Como haciendo broma yo el otro día decía, y mira, un cristiano tiene 500 años, tú, que no se muere. Porque siempre está declarando, por sus llagas hemos sido sanados. Por lo tanto, pero no, ningún cristiano llega a 500 años, ¿verdad que no? Es más, yo creo que los cristianos en general siempre han vivido menos años que el común de los mortales en general. Porque dice la palabra, deseada es la muerte de los santos por Jehová. Yo creo que Dios quiere que estemos aquí en la tierra solamente el tiempo necesario para hacer su voluntad, no más que eso. No más que eso. En términos generales, lo veo así. Porque Él nos quiere a su lado. ¿Me entiendes? Y la tierra, este mundo no es sino un lugar de sufrimiento. Es un lugar de sufrimiento, la verdad. Y más cuando ves tanta maldad que hay. No te apetece vivir aquí. Si eres una persona llena del Espíritu Santo, sensible al Espíritu Santo, no te apetece no te apetece demasiado vivir aquí. Te apetece por los tuyos queridos, sí, lograr tus metas, pero es que las metas al final, ¿cuál tiene que ser nuestra meta?
¿La mía? No, la de Dios. Lo que Dios quiera. Pero si antepongo la meta de Dios a la mía propia, no estaré pecando quizás. Sí. No estaré haciendo lo correcto. Mientras tanto, haré lo que entiendo que tengo que hacer, pero siempre en dependencia de Dios, ¿verdad? Así que hágase tu voluntad, Señor. Pero si te das cuenta, en tantos púlpitos solo se predica, en gran abundancia, se predica acerca de la sanidad física. Y siempre se dice el mismo versículo. Siempre se dice el mismo versículo. Por tu llaga hemos sido curados. Por tu llaga hemos sido curados. Señor, sánale. Por tu llaga hemos sido curados. Es un mal entendimiento de la palabra. Lo que dice es por tu llaga hemos sido salvados, rescatados del pecado y llevados por fe al cielo, donde estamos glorificados ya, sentados ahí, como dice en Efesios. Si mientras tanto el Señor quiera sanarnos, amén, claro que sí, oramos por sanidad, no hay ningún problema. Es más, Jesús nos dio ejemplo. Él, una de las cosas que hizo, aparte de echar fuera demonios, que aquí no se echan muchos demonios, la verdad, pero él sí lo hizo, y deberíamos hacerlo, según la guía del Espíritu de Dios, fue sanar enfermos. Y a veces las dos cosas van juntas. Entonces, si Él nos dio ejemplo en eso, pues nosotros también, porque tenemos que andar como Él anduvo, ¿verdad? ¿No lo dice? Por eso digo, ¿no? Esto no significa que no debamos orar por los enfermos, pero significa que no podemos esperar sanidad física siempre, y sí salvación cuando por fe la recibimos. Por tanto, cuando creemos de corazón que hemos sido salvados, eso es inamovible. Y va a ser así siempre, hasta que se manifieste la salvación. Verá linaje, lo que dije antes. La palabra en hebreo es será y significa fruto, posteridad. Fruto, posteridad. Es decir, iba a volver a la gloria que un día dejó atrás para hacerse hombre. La palabra en hebreo es será y significa fruto, posteridad. Me confundo a veces con los ruidos. Fruto, posteridad, es decir, iba a volver a la gloria que un día dejó atrás para hacerse hombre. Verá linaje. Eso es lo que significa ver linaje, en el contexto que estamos viendo. Que iba a haber fruto, iba a tener posteridad, iba a volver a la gloria. Dejó la gloria, ¿verdad? Dejó la gloria para hacerse hombre y iba a volver a la gloria. Ya Isaías lo está diciendo, 8 siglos antes. Para eso tuvo que resucitar de entre los muertos, claro, porque si solo hubiera muerto, ya está, se acabó. No, tenía que resucitar, ser ascendido a los cielos y reinar para siempre. Y dice que vivirá por largos días, eso hay que entenderlo por toda la eternidad. Volvería a la eternidad de donde vino, iba a volver a la eternidad, ¿vale? Es lo que significa. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A priori esto tiene y tendrá su cumplimiento, porque está escrito, Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto está escrito y esto se va a cumplir. Y ya vemos esto y lo vamos a dejar ya, porque son muchos más versículos los que quedan. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos, su siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Esta es una declaración muy exacta del fruto de la cruz. Cristo vio ese fruto una vez resucitado y ascendido a los cielos y quedó satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Ves? Aquí te está dando un mensaje de esperanza. O sea, no iba a acabar en su muerte y ya está. Pero entonces, claro, la gente tenía que preguntarse, pero vamos a ver,
Si va a acabar muerto, ¿cómo va a ver el fruto de la aflicción de su alma y quedar satisfecho? Y ahí es donde encontramos la gran realidad, no solo verdad, sino realidad, de que Dios todo lo puede. Y que la muerte y la vida están en sus manos. Y da vida a quien quiere. ¿Te das cuenta? Así que quedó satisfecho. El pecado y su poder fueron destruidos por aquella bendita llaga. 1 de Juan 2:12. Lo vamos a dejar aquí por la hora y ya seguiremos. Y por eso digo que me gustaría ir prestando atención a este capítulo 53, porque me parece uno de los pasajes de la Escritura más importantes de la Escritura. Es así. Todo es importante, pero hay porciones que destacan sobre otras, ¿no? Y como dije en un principio, es imposible que pensar de que, número uno, esto no se cumplió, o que no hubiera sido Jesús el que lo cumpliera, hubiera sido cualquier otro impostor o un impostor, lo que sea. No. Sí se cumplió, porque tenemos el relato de los testigos de Cristo, sus apóstoles, sus 12, ¿verdad? Tenemos el relato. Y es ineludible, o sea, no hay manera de poderlo negar. Y luego ningún impostor pudo haber cumplido eso, porque no. Imposible. Esto se cumplió, y se cumplió de la manera que fue anunciado por Isaías 8 siglos antes, y se cumplió en la persona de Jesucristo, que es el verdadero Mesías. Así que, hermanos, estamos en la verdadera fe. Cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Hermanos, esto es, no solamente que es verdad, es que es imposible que un ser humano hubiera podido decir esto excepto Jesús. Es imposible. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, estamos en la fe, en la verdadera fe. Y Cristo viene pronto. Dios os bendiga.